En Guatemala las cosas se ponen interesantes. Después de que uno fue derrocado y hasta enjuiciado, hay una comedia, Presidente de Asombrero. Está buscando ser el nuevo presidente de Guatemala. Jimmy Morales, guatemalteco que más votos tuvo en la primera vuelta el domingo pasado, y compite con Sandra Torres, que fue primera dama, que desplazó a otro favorito, Manuel Valdizón, pero ya el pleito está entre el cómico y la ex primera dama. Y una cosa curiosa, que esta mujer, Sandra Torres, tuvo que divorciarse de su marido, porque me parece que ella también quería... Ahí había un problema en el que para que el marido se pudiera lanzar a la candidatura tenían que divorciarse. Entonces se fueron a hacer un divorcio express y el hombre ya pudo competir para la candidatura. No recuerdo exactamente cuál es la situación, pero fue muy peculiar por eso, porque se tuvieron que divorciar. Pero aquí lo interesante que hemos visto en las últimas semanas es que verdaderamente sus leyes están muy adelantadas con respecto a las que tenemos nosotros. Sí. Por ejemplo, nosotros después de lo que hemos visto a raíz de la alternancia y sobre todo en el 2006, ya deberíamos de tener segunda vuelta. O sea, no puedes gobernar el país con punto 257, no me acuerdo cuánto fue la diferencia de Calderón, y nuestros políticos, nuestro Congreso, no ha modificado las leyes ni para revocar el mandato presidencial o cuando menos ponerlo en tela de juicio para poder ver si se le puede destituir o no al presidente. No tenemos segunda vuelta. Así es imposible, o sea, realmente así no es posible que la democracia termine consolidándose, porque la segunda vuelta te da una legitimidad que no te va a dar ese pequeño porcentaje. Pero ¿para qué alegas? Si no es posible, si no se da, si no lo tenemos en las leyes, exactamente. ¿A poco desde aquí te van a oír y van a cambiar? Soy ciudadano, deberían escuchar. No, sueños guajiros no funcionan en este programa. Tenemos que irnos a la realidad. Y es que en Guatemala no es una figura sacra, intocable el presidente. Es un funcionario más y tienen mucha experiencia en tratar de enjuiciar a antiguos mandatarios. A ver, mira, aquí está de lo que señalaba Liliana Torres. La vieja política está representada en ella. Su matrimonio con Álvaro Colom la llevó a la primera línea de la política y su ambición salió a relucir cuando trató de presentarse como candidata en 2011. Tramitó un divorcio express tan solo para burlar un obstáculo constitucional de que familiares presidenciales se postulen. Esa es la situación. El caso es que Guatemala inició una campaña para la segunda vuelta electoral, porque esto está ya en vigor, entre el comediante Jimmy Morales a la cabeza y su contrincante Sandra Torres. A ver cómo les va. Pero parece que ya por lo pronto se calmó el pueblo, ¿verdad? Que se puso en pie de lucha y provocó lo que quisiéramos que otros países de América Latina tuvieran la oportunidad de que les hicieran caso. Y además viniendo de dictaduras, es decir, no es una democracia que tenga 200 años de funcionar y ya toda su estructura legal camine. En los 80s todavía tenían dictaduras brutales, así que iban a pueblos y los exterminaban, toda una serie de atrocidades sin historia, sin precedente, ¿no? Era la violencia que inicia con el golpe contra Arbenz allá por 1954, pues sigue con matanzas hasta que se logra un acuerdo de paz por ahí,
finales de los 80. Tirano Banderas. Sí. Es un ejemplar que señala la fiesta del chivo. También, ¿se acuerdan? Sí, de Vargas Llosa. Sí. Tirano Banderas es de Valle Inclán, ¿no? Ah. Sí, algo dibujan, algo pintan. Aquí se han hecho películas, pero muy endebles, no tienen la categoría, la profundidad, la presencia realmente de nuestra política. Si acaso el último estirón lo daría aquella que se adaptó para cine y que fue prohibida, enlatada 20 años. La sombra del caudillo. Esa fue la única crítica, pero con nombres cambiados, que tenías que conocer el ambiente para poder ubicarlos. Sí, para poder definir quién era quién. Y estuvo enlatada, y cuando la sacan, muchos no podían relacionarlos porque no conocían. Pues ya había pasado. Sí, ya había pasado tanto tiempo. Claro, y además cuando la sacaron, que fue en la época, cuando ya la exhibieron, que fue en la época de Salinas, ya francamente también veías, y la película no veías como el meollo del asunto por el cual había sido enlatada. O sea, ya también eran otros tiempos, porque sí es una crítica al militarismo y todo, pero pudo haber sido en cualquier lugar del mundo, a menos que supieras que se relacionaba con los asesinatos de Huitzilac de 1927, en los que estuvo involucrado Obregón y Calles como el presidente y el candidato a la presidencia. Serrano y el otro, ¿cómo se llama? Gómez, Arnulfo Gómez. Exactamente. Si acaso hay una película que desnuda los hechos, pero tampoco va a fondo, esa de María Rojo y Héctor Bonilla. Rojo Amanecer. Sí, ese filme nos enseña mucha parte. También estuvo prohibida, pero luego se aceptó que se exhibiera, pero nos enseña parte de lo que rodeó el hecho. Del 68. Yo creo que ese es mucho más fuerte que La sombra del caudillo, porque ahí, en Rojo Amanecer, sabes finalmente que es el 2 de octubre, porque lo mencionan. O sea, no es una visión de cine novelada. Mucha parte del guión y muchos de los diálogos están basados en La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Y verdaderamente te describe lo que sucedió de acuerdo a La noche de Tlatelolco el 2 de octubre. Y a mí me parece que esa película era mucho más fuerte que lo que fue en su momento incluso La sombra del caudillo, porque sí hablaba específicamente del momento histórico sin cambiar nombres ni nada. Sí, pero La sombra del caudillo habla de los actores de la política mexicana, sobre todo militares. Exactamente. Habla de ellos. Y Rojo Amanecer habla de una situación en donde el único culpable es el presidente de la República en ese momento. Sí, pero no se ha hecho en México una película donde aparezcan los actores del movimiento 68 en el poder. Que aparezca Díaz Ordaz, que aparezca Corona del Rosal o Barragán, Marcelino Barragán. No hay. Y otra cinta que puede contemplar algo de lo que es la política de México, o parte de la política, pero de una forma no precisamente seria, sería La ley de Herodes, que también expone cómo es el mecanismo de la película, pero se va por otro caminito, ¿no? Así como... Es cómica, es muy parecida a Calzón sin inspector. Sí. Hay muchas similitudes de cómo se mueven los intereses, ¿no? Sí. Pero también se refugia en el tiempo transcurrido desde la época de Alemán. Claro, de hecho está ubicada en la época de Alemán. 50 años antes, ¿no? Entonces, ya... Pero la narrativa de esa película, lo curioso es que finalmente creo que la exhibieron hacia principios del 2000, cuando venía la alternancia presidencial, y entonces causó mucho furor. Al final no sabía si reír o llorar, porque te habla de la época de Alemán, pero las formas de hacer políticas 50 años después seguían siendo las mismas. Entonces yo creo que es de ese tipo de películas que no puede ser catalogada como una comedia,
sino quizá como una sátira o crítica, pero que verdaderamente te describía lo que era el sistema político mexicano en términos del quehacer de la política. Una de las películas que tenemos que retrata un poco, o quiso hacerlo con el gobierno actual, que no fue tan buena como La Ley de Heroles, fue La Dictadura Perfecta. Pero está muy mal hecha. Sí, es mala. un bodrio. Fíjate que en México, desgraciadamente, el cine no ha llegado. El teatro medio, pero las novelas es así. Han pintado de pies a cabeza la situación política en nuestro país. Pues todo aquel ciclo de Luis Espota, ¿no? Los años el cambio entre Echeverría y López Portillo. Y toda esa sucesión que pues unos esperaban que fuera Moya Palencia y estaban reunidos en su centro cuartel general. Se me fue Mario. Sí, hijo. Yo estaba enfocado, esperanzado, porque era colaborador cercano de Mario Moya Palencia por conducto de el licenciado Enrique Herrera o Enrique, ¿cómo se apellida? Que es hijo del actor cubano. Enrique Herrera y Enrique Mendoza eran dos personas muy allegadas a Moya Palencia, y entonces nosotros trabajábamos con ellos, un grupo de gente de radio, y decíamos, nos frotábamos las manos a ver si tenemos la oportunidad de hacer algo por México, y vámonos, que da el cambiazo, y la preferencia fue por un amigo íntimo. Un amigo íntimo que empezó apenas de director de la Comisión Federal de Electricidad, el sexenio, y fue ascendiendo hasta secretario de Gobernación.